Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestra escuela dominical y hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro catecismo, que es el Día del Señor 3. Entonces ubiquémonos allá en el catecismo y encontremos el Día del Señor 3, que está en la página 17. Hemos estudiado ya el Día del Señor 1, que dijimos que la pregunta y respuesta es como un resumen de todo el contenido del catecismo y que los días del Señor subsiguientes pues desenvuelven, ¿verdad? Explican, exponen. Y dijimos que la pregunta número 2 del Día del Señor 1 nos da el bosquejo de todo el catecismo, que se divide en 3 secciones principales: la grandeza de mi pecado y miseria, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria, y la tercera parte, cómo debo agradecer a Dios por su redención. Y nosotros ya empezamos a estudiar la última clase, la primera parte del catecismo, que es la miseria del hombre, o el pecado y la miseria del hombre, que contiene preguntas 3, 4 y 5. Y hoy vamos a continuar con el Día del Señor 3, ¿ok? Que también nos sigue tratando la primera parte del pecado y la miseria del hombre. Y entonces yo leo la pregunta y juntos leemos la respuesta y después pasaremos a explicar. Día del Señor 3. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? No, sino que Dios creó al hombre bueno y a su imagen, es decir, en justicia y verdadera santidad, para que pudiera conocer correctamente a Dios su Creador, amarlo de todo corazón y vivir con Él en eterna bienaventuranza, para alabarlo y glorificarle. Vamos a meditar brevemente en esa pregunta tan importante. Nosotros a nuestro alrededor vemos que hay mucha maldad en el mundo. Gracias a Dios hay cosas buenas y hay personas también decentes, ¿verdad? Pero miramos a nuestro alrededor y vemos muertes, secuestros, ¿verdad? Vemos violencia y ahora, tristemente, en las escuelas, ¿verdad? El famoso bullying siempre ha existido, pero como que se ha incrementado, ¿no? En las últimas décadas, tal vez. Es cuestión de mirar para ver la maldad que hay en el mundo. Y entonces, la pregunta del catecismo es bien interesante porque la hace desde esa perspectiva, digámoslo así, existencial. O sea, veo la maldad que hay, me conozco a mí mismo, aunque hago algunas cosas buenas, sé que en lo profundo no soy bueno. Entonces, ¿creó Dios al hombre tan malo y perverso? Buena pregunta, ¿verdad? Y mucha gente llega a esa conclusión, independientemente de que sea la religión cristiana o no. Puede ser de alguna otra religión, pero ellos pueden asegurar, bueno, los dioses nos crearon así. Es más, en otras religiones como la religión griega, la religión romana, pues los dioses mismos son malos, ¿verdad? Y se pelean entre ellos. Entonces, esta pregunta provoca una respuesta natural para mucha gente. Sí, los dioses o Dios nos creó así, malos y perversos, y claro, pues si Él nos creó así, no somos responsables de nuestras malas acciones, no vamos a ser enjuiciados. Pero ¿es esa la respuesta del catecismo, o más bien de la Biblia y por lo tanto del pueblo de Dios? Bueno, decimos no, Dios nos creó buenos. Génesis 1, ¿verdad? Especialmente Génesis 1:31, vamos a leerlo, porque Génesis 1:31 brinda el fin de la creación de Dios en 6 días, como también nos comunica, por así decirlo, la satisfacción de Dios al contemplar toda su obra creativa. Y Él dice en el versículo 31, y vio Dios, Moisés, que escribió Génesis, nos relata esto, vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí que era bueno en gran manera. Y eso obviamente incluye el ser humano, como también todas las demás criaturas, animales, aves, ángeles, ¿verdad? Planetas y todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces, la iglesia cristiana responde con un rotundo no a la pregunta: ¿Dios nos creó malos y perversos? Decimos, no, Dios no nos creó así. Hay otro pasaje que el catecismo no nos da aquí, pero podemos encontrarlo en Timoteo. Me parece que es Primera de Timoteo, capítulo 4, sí. Primera de Timoteo 4, ahí podemos encontrar algo en relación a la comida. Como en estos días, ¿verdad? De la comida, si debo comer carne o no debo comer carne o cosas así. El apóstol Pablo se había topado con personas de ese tipo, ¿no? Que en ese tiempo también, en diferentes religiones, eso no es algo nuevo, ¿verdad? En muchas religiones, algunas personas pensaban comer carne es malo, o comer ciertos alimentos es malo. ¿Y cómo responde el apóstol Pablo ahí? En 1 Timoteo 4:4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿es malo comer un menudo? ¿Un pozole? Un steak. No es malo, ¿verdad? Claro que no hay que abusar tampoco, ¿no? Pero si quieres comer una ensalada, también no es pecado, ¿verdad? El punto es que todo lo que Dios creó es bueno. Y recuerden, como hemos explicado los miércoles que estamos tratando el tema del pecado, ¿verdad? Que es un tema bastante interesante. Hemos dicho que el pecado no es algo físico, ¿verdad? El pecado no es algo físico que esté metido adentro de la carne o adentro de la ensalada. No, el pecado es algo direccional, ha afectado nuestra relación con Dios. ¿Los animales son pecadores? No. ¿Quiénes son los pecadores? La raza humana, nosotros. Pero el pecado es algo direccional, espiritual. Te rebelas contra Dios o te sometes a Dios. Obedeces a Dios o desobedeces a Dios. Bueno, entonces el catecismo dice: no, definitivamente Dios no creó así al hombre tan malo y perverso. Más bien creó al hombre bueno a su imagen y semejanza, lo que acabamos de aprender, ¿verdad? Génesis 1:27, y creó Dios al hombre y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué significa que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? El catecismo lo resume diciendo, es decir, en justicia y verdadera santidad. Ahí vamos a parar un momento. Ser creado a la imagen y semejanza de Dios significa que fuimos creados con un verdadero sentido de justicia, de lo que es justo, de lo que le corresponde a cada quien. Pero ¿quién establece lo que es justo? Obviamente, como cristianos sabemos que es Dios mismo. Él es justo, el amado. De hecho, a Jesús se le llama el justo, ¿verdad? El justo murió por los injustos. Entonces, la justicia es lo que Dios dice en su palabra. Pero también ser creados a la imagen de Dios significa que fuimos creados en verdadera santidad. Es decir, el hombre fue creado en un estado de integridad, de pureza, no tenía pecado. ¿Ok? Fuimos creados así. Y luego el catecismo dice, todo esto para que pudiera conocer correctamente a Dios su creador, amarle de todo corazón. Entonces, en base a lo que dice el catecismo, bueno, no lo que dice el catecismo, sino a lo que dice la Biblia. El catecismo solamente recoge lo que la Biblia dice y nos lo presenta basado en Colosenses 3:10 y Efesios 4:24, que se habla de la imagen de Dios en su sentido esencial, como poseyendo el hombre verdadera justicia
verdadera santidad y verdadero conocimiento. Entonces el hombre fue creado justo, siempre actuando conforme a la ley de Dios. Fue creado santo, sin pecado, y fue creado con conocimiento verdadero. Podía conocer a Dios correctamente. Adán y Eva no fueron creados conociendo a Dios completamente, no. Pero en ese estado de integridad en que fueron creados, ellos, todo lo que aprendían de Dios era correcto, era recto, era íntegro. ¿Ok? Entonces, ser imagen y semejanza de Dios era poseer esos tres elementos: verdadera justicia, verdadera santidad y verdadero conocimiento. Imagínense, hermanos, vivir en una sociedad así, donde no hay pecado. Incluso en una sociedad pecaminosa como la nuestra, pero cuando hay un temor de Dios, vives en paz, ¿cierto? Y esa es una bendición. Recuerdo cuando llegamos a Estados Unidos y vivimos en Indiana, vivíamos en una colonia básicamente anglosajona, ¿ok? Y recuerdo que varias veces se nos olvidaron cosas fuera del garage, fuera de la casa, tus bicicletas y cosas así, y amanecía y al otro día, ahí estaban. Ahí estaban. Estábamos en Indiana, pero si pasabas ya al estado de Illinois, Chicago, ¿verdad? En tu mente, wow, cuidado, ¿no? Claro, hay partes muy malas de Indiana, como en todo lugar, pero imagínense vivir en una sociedad donde la gente actúa de acuerdo con la ley de Dios, donde la gente busca la santidad, donde la gente busca conocer verdaderamente a Dios. Es algo increíble, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados en ese estado y en Cristo lo recuperamos. Ya en principio empezamos a ser justos conforme a la ley de Dios, santos, en nuestra unión con Cristo somos santos, pero en nuestra vida diaria esa santidad la vamos experimentando más y más y vamos conociendo a Dios correctamente. Dice el catecismo, para que pudiera conocer a Dios correctamente, a Dios su creador. Pero ¿a qué lleva el verdadero conocimiento de Dios? Claro, Dios no tiene ningún defecto y entonces le conoces y eso te impulsa a amar a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Y es algo parecido en nuestras relaciones entre personas, entre seres humanos. Conoces a la persona, pero claro, por nuestro estado de pecado, nunca hay un conocimiento de una persona que te impulse a amarlo sin reserva, porque somos pecadores, ¿verdad? O sea, vas a conocer tanto lo bueno como lo malo. Pero en general, mientras más conoces a una persona, pues llegas a apreciar a la persona. O definitivamente llegas a alejarte de la persona y dices, no, con esa persona no. Pero en el caso de Dios, mientras más le conocemos en la Escritura, el conocimiento no es un fin en sí mismo, eso es importante. El conocimiento no es la meta de la vida cristiana. El conocimiento es para amar a Dios. Y eso incluye servir a Dios. Y eso incluye servir al prójimo. Eso incluye buscar el bien de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, conocemos a Dios para amarle de todo corazón y vivir con Él en eterna bienaventuranza, para alabarle y glorificarle. Eso que dice el catecismo es importante porque el conocer y el amar a Dios empiezan en la temporalidad, en nuestro tiempo, en esta vida terrenal, pero no se limita a esta vida terrenal. Para alabarle y glorificarle en un estado eterno de bienaventuranza, quiere decir que esa era la meta de Adán también, de Adán y Eva, que si pasaban la prueba, vivirían por toda la eternidad amando a Dios, conociendo a Dios, gozando eternamente de Él, pero pecaron. Pero en Cristo tenemos esa oportunidad de volver a restaurar la relación con Dios. Y esto que estamos haciendo ahorita no va a terminar. En la eternidad seguiremos conociendo más a Dios, disfrutando más y más de Él. Pues entonces no debemos pensar que la vida eterna es, espero que venga el Señor Jesucristo y ya cuando estemos en el paraíso como Adán y Eva, pues vamos a dormir, nos levantamos, como siempre he dicho, ¿no?
ahí está el árbol de manzanas, de naranja, lo comes, juegas y te vuelves a acostar. No, ¿verdad? La vida no va a ser así de plomo, ¿no? De flojera o de pereza. Va a ser una vida en la que todas las actividades que hagamos contribuyen a amar a Dios, a servir a Dios, a desarrollar las potencialidades de la creación, a vivir en justicia, se va a ser impresionante, hermana. Podemos decir que ese es el propósito. Así es. Por el que Dios nos crea. Claro. Ese es el propósito de nuestra vida. Sí, y creo que se habla del mayor y grande propósito es la gloria de Dios, ¿verdad? Exaltar a Dios. ¿Recuerdan lo que leímos el miércoles o el viernes? El viernes, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la gloria, la meta suprema, pero también podemos hablar de otras metas, ¿verdad? Que están subordinadas a la meta mayor. Todo lo que hagamos en esta vida es para su gloria. Todo. Eso entonces quiere decir que la vida cristiana, muchos piensan así, la verdadera vida cristiana es ir a la iglesia donde hay música bonita, donde lloras y levantas las manos, te emocionas, y eso es la vida cristiana. No, hermanos, eso no es la vida cristiana. Esa es una pequeña parte de la vida cristiana. La vida cristiana es vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios en todo momento de nuestra vida. Qué triste es reducir la vida cristiana a un momento de alabanza y adoración como lo entienden en la actualidad, ¿verdad? Eso no es la vida cristiana, ese es un aspecto de la vida, pero esa no es la vida cristiana en su totalidad. Muy bien, preguntas adicionales, hermanos, a la pregunta 6 del catecismo. Si no hay, vamos a la pregunta 7. Entonces, ¿de dónde proviene esta naturaleza depravada del ser humano? ¿De dónde? De la caída. Sí, pero vamos a leerlo. De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por lo cual nuestra naturaleza se corrompió tanto que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Noten cómo el catecismo usa una expresión que puede confundir: la naturaleza depravada del ser humano. ¿Ok? La palabra depravada quiere decir que cada aspecto de nuestro ser ha sido manchado, contaminado, afectado por el pecado. No quiere decir que estemos actuando de la peor manera posible. No. Eso siempre hay algo. Ok, pero sí vemos a veces que hay gente que de verdad vive de acuerdo con ese significado de depravación, ¿verdad? En que viven, pues hay gente que actualmente se dedica a torturar a otras personas. Es un estilo de vida ya bestial, por así decirlo, animal, ¿verdad? En que, bueno, ni los animales viven así, ¿verdad? Sí, ni los animales se torturan entre ellos en el sentido de hacerlo por gusto, ¿no? Entonces, la palabra depravado quiere decir que el pecado ha minado todas las áreas de nuestra vida. De modo que cada cosa que hacemos, aunque externamente sea buena, pero está manchada por el pecado, ¿verdad? Es como un árbol de manzanas, ¿verdad? O de peras, lo que sea. Si el árbol adquiere una plaga, pues toda la fruta que dé, pues va a estar contaminada por esa plaga, ¿ok? Pero entonces no quiere decir depravado, no quiere decir que estemos actuando de la peor manera posible, siempre, no. Pero sí hay ejemplos en la Biblia en que Dios tuvo que incluso destruir a la humanidad, ¿lo recuerdan? Para el diluvio, dice la Biblia que estaba la tierra que llena de violencia. Impresionante eso. No, nosotros no podemos entender eso, no lo hemos vivido. Pero imagínense vivir en un lugar donde está lleno de violencia, de maldad. Terrible, ¿no? Lo vemos en el caso nuestro, en nuestro país, en México. Acusan a la presente administración de México de que, a pesar de que se han hecho varias cosas buenas, ha sido el sexenio más violento en México, de más muertes. Ahora, comparen esto con el mundo
de Noé, en que Dios mismo tuvo que destruir a la humanidad por la violencia y la maldad que existía. Increíble. Dice, ¿de dónde proviene esto entonces? Y la respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Parece simple, y sí lo es en el sentido de básico, no de simplista, pero en el sentido de fundamental. La respuesta es que Adán y Eva fungían como nuestros padres, dice el catecismo. Pero uno puede agregar la palabra que hemos aprendido en las otras clases, que Adán y Eva eran, además de ser nuestros padres, nuestros representantes legales delante de Dios. De modo pues que si ellos hubieran obedecido, toda su posteridad iba a retener todos los dones, todos los regalos, todas las bendiciones que Dios les había dado a ellos. Pero desobedecieron y entonces afectaron a toda la humanidad, a toda la posteridad. Y claro, nosotros ante ese pensamiento nos rebelamos y decimos, eso no es justo, y acusamos a Dios de injusticia y queremos ponerle a Dios un sentido de justicia nuestro, no divino. Pero si uno reflexiona, como hemos dicho muchas veces, vemos que el mundo está gobernado por el principio de representatividad. En realidad, en todas las esferas de la vida. Lo hemos dicho con la familia, ¿verdad? Si tus padres son ricos, cuando naces, pues ya naces, como dicen en México, con la torta, ¿cómo dicen? Con la torta debajo del hombro, ¿verdad? O sea, naces en una familia rica. Pero si tus padres son pobres, pues naces sin torta, ¿verdad? O sea, naces pobre, ¿no? El ejemplo que hemos dado actualmente, triste, de la guerra en Ucrania y en Israel, en el Medio Oriente más bien. Nosotros votamos para que se aprueben 14,000 millones de dólares más para la guerra. Pues yo no estuve allá, ¿verdad? Pero pues me representan los senadores y diputados y el presidente. Y pues como hemos dicho, ¿quién está pagando la guerra? Pues el presidente no saca el dinero de su bolsa, ¿verdad? Lo pagamos nosotros porque estamos, ¿qué? Representados. Cuando hay cumbres, hay reuniones, se reunieron los jefes, se reunieron los no sé quién y no sé cuándo, y aprobaron que van a construir una empresa de este tipo en el rancho de este pueblo, ¿no? Pues ¿quién votó por ello? ¿Los pobladores del pueblo? No. Estuvieron representados para bien o para mal. Entonces, esa es la idea del catecismo, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Entonces, Adán y Eva no actuaban para sí mismos, sino que representaban a toda la humanidad. Por ello, dice el catecismo, la naturaleza nuestra se corrompió tanto que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Es decir, lo que tratábamos de explicar con la palabra depravado. El pecado es la raíz que afecta toda nuestra vida. Y si es la raíz, pues va a afectar toda nuestra vida, todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Por eso es que también se habla de depravación total, o algunos dicen de corrupción radical. La palabra radical viene de raíz, ¿verdad? Necesitas un cambio radical en tu vida, es decir, un cambio de raíz, de principio a fin. Esa es la idea. Entonces, el pecado nos afectó tanto que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Noten el argumento bíblico. El argumento bíblico es que si toda la posteridad de Adán cayó con Adán, cayó, desobedeció y ahora somos pecadores, todos somos concebidos y nacemos pecadores. Porque hay esa idea, ¿verdad?, de que los niños son angelitos, ¿cierto o no? O sea, hay esa idea común. Los niños son angelitos, son buenos, ellos son inocentes. Pero bíblicamente hablando no existe eso. Bíblicamente la idea es, todo ser humano, por venir de Adán y Eva, nacemos en pecado. Lo que la gente quiere decir es que nuestros niños, mientras están en el vientre de su madre y al nacer,
y hasta cierto punto, hasta cierta edad, porque ya después ¿verdad? Empiezan a rebelarse. Lo que quieren decir es, ellos no están activamente cometiendo pecado. Eso es lo que quiere decir. Pero eso no quiere decir que no tengan el pecado original, es decir, el pecado que proviene de Adán por ser nuestro representante y que ha afectado a toda la humanidad. Esa es la diferencia, ¿se dan cuenta, José? Sí, me permite. ¿Sí? Ok. Pero ahí viene la importancia de la responsabilidad de los padres. Exactamente. Y no es nomás de un padre, Así. del hombre como es padre como se va, sino Así. que es de dos. De los porque dos. cuando se viene un niño a nacer, nace de dos, nace de una mujer y un hombre. Así es. Y por lo tanto yo pienso, con Correcto. todo respeto, yo pienso que ante Dios tenemos la responsabilidad Así igual, es, tanto así como el es. hombre y la mujer. Y Sí. tristemente, por mis experiencias, por lo que he mirado, lo voy a decir Sí. que es que ya sabemos que venimos del pecado. Ujú. So, ya estamos ahí, manchados, Así es. ¿verdad? Ya traemos esa Correcto. mancha. Pero el padre y la madre a veces no ayudamos. Claro. Porque nosotros tenemos una responsabilidad en educar a nuestros hijos. Correcto. La escuela en sí educa lo que es nomás académicamente, Sí, sí. pero no educa en esto. ¿Sí me entiende Interesante. lo que le digo? Y yo cuando crecí, le voy a ser honesto, Ujú. aunque mi padre y mi madre, ¿verdad? Mi Sí. madre, ella es fuertemente en la religión, pero a Sí. mí nunca se me enseñó esto. Exacto. Primera vez, ¿verdad? Que yo me siento aquí ante ustedes Sí. y no me da vergüenza decirlo. No. ¿Por ¿verdad? qué? Y yo me siento a escuchar a alguien como usted Claro. que me está enseñando esto. Ujú. ¿Me entiende? Yo, nadie me enseñó. Claro. Y vamos a la Biblia para ver dónde lo dice José, porque alguien puede decir, bueno, pues el pastor Valentín se lo sacó de dónde. No. Pues de la manga, ¿verdad? Y no. Vamos al Salmo 51. Ayuden allá para encontrar Salmo 51. Recuerden, el rey David cometió adulterio con Betsabé, ¿verdad? Y además el rey David mandó a matar al esposo de Betsabé. Imagínense. Y luego cuando hay historias de los niños, por eso a nuestros niños, a las maestras y maestros les decimos, no enseñen las historias bíblicas y digan, sean como David. No, ¿verdad? No quieres que tu hijo sea como David. Un adúltero, un homicida, un mal padre, porque él fue un mal padre. Pero al mismo tiempo se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿verdad? Bueno, este rey David dice allá, ese es el versículo que nos da el catecismo, Salmo 51:5. Él dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Clarísima la palabra. Desde que estás en el vientre de tu madre, ya eres pecador. Correcto, no quiere decir que el que está allá adentro ya está ahí, no, ¿verdad? Pero ya nacen con la mancha del pecado. Bueno, aunque Saúl y Jacob ya desde el vientre se estaban dando, ¿verdad? Desde el vientre dice la escritura. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad, hermanos? Porque indirectamente nos recuerda, y por eso como cristianos estamos en contra del aborto, porque eso te muestra que desde el vientre tú ya eres un ser humano. ¿Ok? No estamos hablando del aborto, pero es un tema que sale a colación. Bueno, y entonces, para terminar, porque pues si ahondamos en eso no podemos terminar, por eso tenemos las otras clases, dice el versículo 8, estamos tan depravados que somos completamente incapaces de hacer algún bien e inclinados a todo mal, juntos, sí, a menos que por el Espíritu Santo nazcamos de nuevo. Noten la pregunta del catecismo, muy al punto. Estamos tan depravados, quiere decir, en realidad tan contaminados, afectados por el pecado, ¿ok? Que somos completamente incapaces de hacer algún bien e inclinados a todo mal. Noten lo que está diciendo. Si el pecado nos ha afectado de raíz, y el pecado es rebelión contra Dios, alejarnos de Dios, eso quiere decir que todo lo que hagamos está manchado por el pecado. Todo lo que hagamos, en verdad, bíblicamente hablando, no es bueno delante de Dios. Todo lo que hacemos, en realidad, es malo. Pero hay que explicar eso. Es malo en el sentido de que proviene de un ser humano pecador. Eso es lo que queremos decir. No estamos negando que Dios en su providencia, que gobierna al mundo en general, no preserve
cosas buenas en la humanidad, sí lo vemos. Pero esas personas que no son cristianas y que hacen cosas externamente buenas, no lo están haciendo porque tienen fe en Dios, no lo están haciendo de acuerdo con la voluntad de Dios y mucho menos lo están haciendo para la gloria de Dios. Entonces, todos estamos inclinados a hacer el mal y no hacemos nada bueno espiritualmente hablando, porque todo lo que hacemos está manchado por el pecado. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea. Por eso es que nadie se puede salvar por sus propias obras. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras, como dice el catecismo después, incluso las mejores de nuestras obras, están manchadas por el pecado. Bueno, ahí está nuestra clase el día de hoy. Cada pregunta y respuesta se puede ampliar, pero ya se terminó el tiempo. Preguntas finales o comentarios, hermano. Comentarios. A ver, hermana. No, como decía un pastor que yo conocí, el infierno va a estar lleno de buenas personas. Sí, sí. Porque piensan que, exacto. ay, qué buena gente, porque hace esto bien. Si no es para la gloria de Dios. Así es. No es bueno, bíblicamente hablando. Es decir, si tú a alguien que no conoce de Dios o conoce, como en ese país, si tú te sientas a dialogar con él y le muestras esto que enseña la Biblia, es gente que externamente parece muy amable, muy buena, pero cuando recibe esta instrucción, revelan lo que realmente hay en su corazón y dicen, no, odio a este Dios, no quiero esta enseñanza, porque es mala, es una enseñanza que no ayuda. Revelan lo que verdaderamente hay en su corazón. Así es. Sí, José. Lo que yo he aprendido, yo no estoy muy Sí. acerca tal vez ¿me entiende? De Ajá. una Biblia, de Ujú. lo que enseña de la palabra de Dios, pero lo que he aprendido yo es de que si amas a Dios, Sí. entonces ¿por qué le haces daño a la gente? Exacto. ¿Sí me entiende? Claro. O sea, no se le puede hacer daño Claro. a una mujer Sí. o una mujer dañar al A un hombre hombre. si dices que Ujú. amas a Dios. Correcto. Yo pienso que ya si me meto yo en ese círculo, Sí. yo jamás voy a dañar a una Claro, persona, como porque- dijo el catecismo, conocer a Dios para amar a Dios y también amar al Y prójimo. perdone usted que Ujú. también me exprese así, ¿verdad? Pero le voy a decir lo que he mirado en mi experiencia. Ujú. Y muchas personas ya nomás si están en ellos se creen que ya están salvados, o Sí, que correcto. están metiendo en este camino. Sí, Entonces ellos dicen, oh, es que soy pecador. sí. Y todos cometemos errores. Y Es- lo que yo aprendí desde mi abuela, ¿verdad? Sí, Que sí. era la mamá de mi padre, ella siempre decía que una vez es un error. Sí. Y ya de 2 a 3 hasta 10 hasta 100 dijo, ya no es error, dice, es que te gusta. ¿Verdad que sí? Te gusta Correcto. cometer esos pues, errores. Muy bien. Sí, Gracias, claro. José. Gracias, José. ¿Alguien más, hermanos? Para cerrar con nuestra clase con una oración. Y el hermano Julio después apagará el video. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo de reflexión, aunque breve, pero significativo. Ayúdanos a crecer y a formarnos bíblicamente en el conocimiento de tu palabra, del verdadero evangelio. Bendícenos y que en la semana podamos vivir de acuerdo con tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hemos concluido, hermanos.